Bendecido día tenga usted donde quiera que se encuentre. Hoy quiero reflexionar con usted sobre el pasaje bíblico de primer libro de Samuel, el capítulo 30, los versos 4 al 6. Primer libro de Samuel, el capítulo 30, versos 4 al 6, dice así: Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Verso 6 dice: Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La historia bíblica nos enseña que David, desde los años de juventud, muy joven, tuvo que andar huyendo de su rey, huyendo del rey Saúl. Después que David había matado a Goliat, Saúl se llenó de celo porque la gente le daba más crédito a David por su valentía y porque 40 días había estado Goliat desafiando al pueblo hebreo, y ni Saúl ni sus soldados, ninguno tenía el valor de enfrentar a Goliat, y David lo enfrentó y lo venció. Así que las mujeres cantaban en coro: Saúl mató sus miles, David a sus 10,000. Y eso le llenó de celos a Saúl, de tal manera que comenzó a odiar a David e intentó matarlo. Y como no pudo matarlo cuando intentó hacerlo de primas a primeras, sino que David huyó, Saúl se propuso matar a David a costa de todo. Así que comenzó a perseguirlo junto con todo el ejército. Y David anduvo por mucho tiempo huyendo por diferentes lugares en el campo. Y ya David no hallaba dónde esconderse. ¿A qué lugar iba David que no descubría a Saúl que ahí estaba David y llegaba con su ejército? Entonces llegó un momento en que David tomó la decisión, claro que fue una decisión equivocada, porque David se pasó al campo de los filisteos. Y es importante que tengamos cuidado, porque si alguien es nuestro enemigo y nosotros buscamos ayuda con el enemigo, posiblemente a primeras quizás nos van a ofrecer ayuda, pero tarde o temprano la rencilla de la enemistad que ha habido puede volver otra vez. Y fue el caso de David. David se fue a vivir a un campo de los filisteos. Un rey llamado Aquís, que era de uno de las ciudades filisteas, le dio asilo para que David se quedara ahí con su familia y los hombres que con él andaban. Eran como unos 600 hombres que acompañaban a David. Y David por 10 años estuvo viviendo allí, y los filisteos no le hacían problema porque Aquís le había dado asilo. Pero llegó el tiempo, el momento en que los filisteos tenían que salir a pelear, salir a la guerra contra los hebreos, y juntaron a todos los ejércitos. Ahí tenía también, ahora ya David era parte del ejército filisteo porque acompañaba al rey Aquís. Así que cuando Aquís va con sus soldados, ahí va David también con él, a la retaguardia dice que iba. Pero cuando los príncipes, los generales del ejército filisteo están pasando revista, se dan cuenta que ahí va David con sus 600 hombres. Y los generales del ejército dicen: ¿por qué va este aquí? Si este no es del que decían Saúl mató sus miles y David a sus 10,000, ¿qué le va a costar a este volverse contra nosotros en la guerra? Y vamos a ser nosotros como nuestro príncipe Goliat, que hace años atrás murió en manos de David. Así que no le permitieron a David ir a la guerra junto con los demás filisteos. David tuvo que regresarse porque el rey Aquís le dice: para mí eres un buen hombre y no desconfío de ti, pero los demás no confían en ti, así que regrésate a su casa. Hacía 3 días que David había salido de Laquis, donde estaba acampado con su gente,
y habían dejado en Laquis solamente a todas las mujeres, los niños y los hombres de guerra habían ido con David. 3 días de camino. Cuando regresan, hallan la ciudad vacía. Los amalecitas han llegado y se han llevado cautivas a las mujeres y a los niños y han quemado la ciudad. Hayan una desolación terrible. No hayan casa, las casas consumidas a fuego. Se han llevado el ganado, se han llevado todas las provisiones que tenía David y sus hombres, se las han llevado junto con las familias. Algo terrible para ellos. La Biblia dice en los textos que acabamos de leer que les dio una tristeza profunda, una impotencia, al grado de que lloraron hasta que le faltaron la fuerza. David, el valiente David lloró, sus hombres, los valientes de David lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Mi amigo, mi hermano, hay momentos en la vida en que los valientes lloran. Y aquí lloraron los valientes. Pero una cosa muy importante, que después de que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas, hay un texto en la Biblia donde dice el verso 6 que David, aunque se había angustiado, porque no solamente era la angustia de que le habían llevado a su familia, que habían dejado asolado el campo, ahora tenía la angustia de que los 600 hombres estaban molestos con él, lo culpaban a él por haber salido a la guerra y haber dejado indefensa la ciudad. Y quieren apedrearlo, y David se angustió, pero lo que me llama la atención y me da palabra de dirección a mí es que termina diciendo el verso 6, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque David dice, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Mire qué importante esto. Primero lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Pero después dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y si David se fortaleció en Jehová su Dios, también los 600 soldados se fortalecieron en Jehová su Dios. Así que David consulta a Dios y le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Los perseguiré, ¿me vas a dar victoria? Y Dios le dice, persíguelos porque te voy a dar victoria. Vas a recuperar lo que es tuyo. Y David salió con sus hombres, 600 hombres. Esos hombres iban dispuestos a todo porque ya no les quedaba nada. Lo único que les quedaba eran sus propias vidas. Iban dispuestos a todo como una leona que le han quitado sus cachorros. 200 de ellos iban demasiado cansados y no pudieron pasar un torrente. Un torrente era un arroyo, un río crecido, donde era difícil pasarlo, pero 400 lo pasaron. Y después de haber pasado ese torrente, encontraron a un muchacho que estaba moribundo, pero lo ayudaron, le dieron de comer, y cuando el muchacho cobró ánimo, los llevó hasta donde estaba la tropa, porque ese muchacho era un soldado del ejército enemigo que se había quedado, o que lo habían dejado botado porque ya no podía caminar porque se enfermó. Pero este soldado los llevó hasta el campo enemigo y Dios les dio victoria. David recuperó a toda la gente que le habían llevado cautiva. Y no recuperó solamente eso, recuperó todo lo que se habían llevado de la ciudad. Y no recuperó solamente eso, sino que los amalecitas habían saqueado otros pueblos ya y allí traían el botín. Así que David los venció y recuperó no solamente lo de él, sino lo que habían saqueado de otros pueblos. Qué importante es entonces, mis amados, que entendamos que hay momentos difíciles en la vida en donde los más valientes lloran. Y que no es malo llorar. Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Si usted se ha sentido impotente, se siente impotente y está pasando por alguna crisis, está bien que llore y que se quebrante delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Pero no se quede ahí llorando toda la vida. Hay gente que nunca se levanta. Los valientes no son aquellos que nunca caen. Los valientes son los que cuando caen saben levantarse. Después de que usted se ha quebrantado, ha llorado en la presencia de Dios,
levántese, fortalezcase en Dios y siga peleando porque Dios le va a dar la victoria. Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La Biblia dice que Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está bien que se quebrante, que llore por la impotencia que ha sentido, por la circunstancia difícil que le ha llegado, pero no se quede llorando toda la vida ahí. Levántese en el nombre de Jesús, fortalezcase en Dios, fortalezcase en las promesas de Dios, fortalezcase en la oración y siga adelante porque Dios le va a dar victoria. Dios quiere que usted recupere lo que ha perdido, recupere su salud, recupere su familia, recupere sus bienes materiales que el diablo le ha quitado, pero usted tiene que levantarse en el nombre del Señor y seguir peleando. No se dé por vencido. Se vale llorar, pero no se vale rendirse. Que Dios le bendiga.